Bien, buenos días, tengan todos ustedes colegas. Ya les comentaron a sus compañeros que estamos en sesión. No tenemos quórum. Bien, buenas tardes, estimados colegas. Pues iniciaremos nomás la sesión. ¿Me están escuchando, colegas? Sí, ingeniero, se la escucha. Bien, antes que nada me voy a disculpar por la hora. Nos programaron para una revisión de un perfil de proyecto de grado, pues si no pude ingresar a la hora. Bien, habíamos estado observando básicamente el análisis de los factores generales, ¿no? El entorno, estábamos viendo el tema de los factores generales, habíamos visto el tema de los factores económicos, los factores políticos, habíamos entrado a los factores sociales y nos habíamos quedado ahí, ¿no? No sin antes establecer que básicamente dentro de lo que enmarca y establece lo que son los factores netamente tecnológicos, ¿sí? Son muy importantes para el análisis, ¿no?, que estamos realizando. ¿Por qué son importantes cuando analizamos el entorno organizacional? No nos olvidemos que estamos trabajando en un mundo globalizado en el que se busca siempre ingresar en un escenario cada vez más competitivo. La competencia nos lleva a volvernos, de alguna manera, empresarios con calidad en servicio, de ahí vienen pues los famosos círculos de Deming, ¿no?, Ishikawa, quienes nos hablan durante muchos años acerca de la calidad. Pero esto no puede estar básicamente establecido desde un escenario muy estático, sino más bien es algo dinámico y los factores tecnológicos son fundamentales dentro de, el escenario que estamos desarrollando. ¿A qué nos referimos o en qué englobamos? Aquí nosotros tenemos que entender, por ejemplo, casos muy interesantes. Uno de los que se me viene a la mente en este instante es el caso Boeing, ¿sí? Ustedes saben muy bien que hace unos días atrás estábamos tratando de estructurar lo que es el caso Boeing, que les decía que básicamente Boeing tiene una fuerte competencia con lo que es la empresa Airbus, ¿no? Airbus. Y básicamente uno de los factores que limitó su desarrollo tecnológico fue el que ellos no tomaron en cuenta algunos mecanismos, llamémoslo así, de seguridad, que hicieron que su última aeronave,
el Boeing 737 MAX sufre percances y pues se caigan las ventas a causa de un error tecnológico, ¿no? Hacer que no cumplían, no tomaron todas las medidas necesarias, fruto también de un recambio tecnológico que siempre se hace, ¿no? Y el que lo hace más rápido es el que genera más beneficios. En ese entonces yo les había dicho que Airbus había trabajado mucho en el caso de mejorar los motores de las aeronaves y los vuelos más eficientes con un menor costo. En el caso particular, en el caso de los factores tecnológicos, todas las empresas se vuelven obsoletas después de un tiempo. La obsolescencia es la base fundamental de una de las crisis financieras que tienen las empresas, ¿no? La obsolescencia, ¿a dónde nos lleva? A ver, alguno de ustedes que me pueda ayudar. ¿Alguno de ustedes Duma, tal vez? ¿A dónde me lleva la obsolescencia? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que me puede decir dónde nos lleva la obsolescencia? Ingenieros industriales, por favor, les pido que me digan dónde nos lleva la obsolescencia. Ingeniero es cuando acaba su tiempo de útil debido de vigencia, se puede decir, del producto. Ya, pero ¿dónde nos lleva si seguimos trabajando con maquinaria o tecnología obsoleta? Ingeniero, ¿nos dejaría atrás frente a diferentes competencias? ¿De acuerdo? ¿Eso qué se llama? Tendríamos una principal diferenciación, ¿verdad? Nuestros productos serían más costosos. ¿Estamos claros con eso? O sea, tendríamos que encarecer el costo a causa de la obsolescencia que vivimos. Y en Bolivia tenemos ese problema. El caso BOA es muy interesante. BOA ha empezado a operar con aeronaves 737-300. ¿Sí? Aeronaves que tienen mucho más de 15 años de antigüedad. Aeronaves que por definición estaban entrando a un punto de obsolescencia. No más no eran, pero estaban entrando a un punto de obsolescencia. ¿A dónde los llevó ese punto de obsolescencia, compañeros? Los llevó básicamente a encarecer sus costos. El encarecimiento de costos hace que no podamos estar en mercados cada vez más competitivos y más desarrollados. Entiendan que los factores tecnológicos son vitales. La globalización en el mundo, el Internet, ¿no? Y todos los modelos de negocio están cambiando. Hace unos años atrás nadie hablaba del e-commerce. ¿Algunos de ustedes hablaban del e-commerce hace unos 5 años atrás? Hoy les aseguro que todos, absolutamente todos, realizan operaciones comerciales en línea, ¿sí? Hace unos años atrás yo recuerdo muy bien el fallido experimento del gobierno de turno en Bolivia que decía que vamos a transar con criptomonedas. Ahí en Bolivia teníamos una comunidad, el famoso ALBA, que quería transar en criptomonedas a través de los bancos centrales y proponían la moneda del sucre como un mecanismo de transacción, dejando de lado otros y otro tipo de monedas. Sin embargo, ahí tenían un gran problema, el factor tecnológico. No estábamos preparados para un comercio exterior de este tipo. Entonces, desde cualquier coyuntura que analicemos este factor, la tecnología es naturalmente compleja. Requerimos tener un cambio tecnológico gradual y prudente. La palabra aquí es prudente porque nosotros debemos hacer cambios tecnológicos secuenciales y sustanciales en función a las necesidades de la empresa. Nosotros no podemos hacer cambios tecnológicos de golpe, tenemos que hacer cambios tecnológicos prudenciales, ¿no? Entonces, es por eso que las empresas en Bolivia tienen grandes problemas, porque no realizan este análisis de factores tecnológicos. No lo realizan y yo veo con mucho pesar, por ejemplo, empresas como el Cóndor, empresas como el Seibo, empresas como, por ejemplo,
industrias Venado, industrias Cris, que lamentablemente operan con tecnología que ya está al borde de la obsolescencia. Si alguien ha ido a visitar industrias El Ceibo, se va a dar cuenta de qué año es la prensa, que la siguen haciendo operar todos los días. O sea, tenemos que entender que estamos entrando a escenarios en los que vamos a entrar a un punto en el que la obsolescencia nos va a escatimar los costos. No olvidemos, y eso les digo claramente, no olvidemos que el punto de obsolescencia es vital. Es por eso cuando ustedes han llevado, me imagino, investigación de operaciones, han descrito este punto de obsolescencia, donde los costos se hacen muy altos y lamentablemente ingresamos a un escenario de crisis financiera, ¿no? Entonces, empresas más desarrolladas, estamos hablando de empresas mucho más globalizadas, dejando de lado un poco lo que es el, el escenario nacional, han ido cambiando su tecnología prudencialmente, han ido invirtiendo en un departamento que es investigación y desarrollo, que ha ido generando tecnología. Esa tecnología nos ha llevado a ser vanguardistas en escenarios cada vez más competitivos, ¿no? Yo estoy convencido, soy un convencido que lamentablemente en nuestro país no existe ese criterio, ¿no? El empresario, el inversionista cree que una sola inversión es necesaria, justa y ya. No, tenemos que vivir con los cambios tecnológicos, tenemos que vivir con los recambios tecnológicos. Inició el proceso de facturación virtual. ¿Alguno de ustedes se tropezó en estos días con ese proceso de facturación virtual? ¿Alguno de ustedes, colegas, se tropezó con el proceso de facturación virtual en estos días de carnaval? Bueno, en estos días inició el nuevo experimento. Le llamamos experimento porque es un experimento que va a ir desarrollándose en el transcurso del tiempo, pero que estamos cambiando la matriz tecnológica, ¿no? En el tema de lo que es la emisión de factura, ¿no? El tema impositivo. Es muy importante cómo ya estamos avanzando de un mecanismo de facturación en papel o impreso que nos daban anteriormente, a estamos entrando en un escenario de facturación en línea, ¿no? O sea, simplemente nosotros vamos a tener ya los datos registrados en nuestras bases de datos, donde simplemente colocamos el número de NID o el número de carnet de identidad, donde básicamente automáticamente va a ir a un proceso de facturación de tipo virtual y la factura te va a llegar, como en otros países te llega al correo electrónico, ¿no? Y más aún, ya lo que es el tema de impuestos, que va a ser un cruce de información y va a ser mucho en tiempo real, ¿no? La pregunta es, ¿estamos preparados para ese cambio tecnológico? Yo sinceramente veía en esta semana, en estos días, cómo habían problemas de índole tecnológico, porque para que tú puedas recibir una factura virtual necesitas mínimamente un correo electrónico, ¿no? Entonces yo fui a hacer una compra en una institución y la encargada de ventas, que es incapacitada prudencialmente, le dice, por favor, me facilita su correo electrónico. Y la persona que quería recibir la factura no lo tenía, decía, no, no tengo. Y yo decía, yo necesito que usted tenga un correo electrónico para mandar la factura virtual. Entonces ahí teníamos un shock tecnológico, ¿ven? Un cambio en lo que es la matriz tecnológica, claro y concreto, que en estos días lo pudimos experimentar, pero sin embargo nos llevó a un escenario que estamos cambiando, estamos modificando un factor que realmente es prudencialmente correcto para nosotros. Entonces, en la industria es lo mismo. Cuando nosotros nos referimos a cambios en lo que son los factores de carácter tecnológico, hacemos referencia fundamentalmente a que necesitamos un recambio, a que necesitamos un cambio en nuestra matriz tecnológica que nos lleve, ¿sí? Que nos lleve a un comportamiento mucho más competitivo. Aquí la frase es competencia. O sea, ustedes cuando van a la Expo Cruz, a la FIPAS, a la FICUBOL,
no estamos yendo pues a ver lo bonito de los stands, estamos yendo a ver cuáles son los nuevos cambios tecnológicos que nos proponen empresas, ¿no? O sea, uno tiene que ir a ver el recambio tecnológico que existe, uno tiene que ir a analizar cuál es el criterio que están desarrollando las empresas generadoras de tecnología y que nos puede beneficiar a nosotros. Hace un tiempo atrás les comenté el caso de la quinoa, cuando nosotros estábamos tratando de mejorar básicamente la producción, no la producción, estábamos tratando de mejorar el envío de una variedad específica de quinoa, notábamos que necesitábamos una separadora de colores del grano y no había tecnología para la quinoa. Entonces tuvimos que hacer varias peripecias para adecuar una tecnología que se utilizaba en el arroz para el caso de la quinoa. Entonces tuvimos que tuvimos que hacer varios experimentos, tuvimos que hacer varias consultas a la empresa proveedora de esa tecnología específica para ver si ella podía adecuar ese tipo de tecnología a la que nosotros necesitábamos en ese momento. Se logró, se concretó y casi todas las quinoeras tienen separadores de colores. Entonces, los cambios tecnológicos, compañeros, siempre vienen acompañados de problemas. Esos problemas tienen que ser superados en función de la capacidad que demuestran los articuladores de la tecnología, ¿no? Evidentemente, es fundamental que nosotros desarrollemos esos criterios, esos conceptos que vayan ocurriendo. Inclusive hoy en día, las universidades se han enfrentado a cambios tecnológicos terribles. Esos cambios tecnológicos terribles vienen acompañados fundamentalmente de elementos como el que vivimos ahorita, por ejemplo, ¿no? Yo que no quisiera tenerlos aquí en la sala, en donde estoy, que es la sala de, casualmente, su curso. Sí, estoy aquí en la sala de noveno semestre, estoy aquí, pero no hay nadie. Estamos en una sesión virtual en la que básicamente estamos tratando de manejar la tecnología como mecanismo, ¿sí? De llegar hasta ustedes, ¿no? Las famosas clases en línea. Pero esto no es de ahora, no se ha venido con la pandemia. Las clases en línea se venían desarrollando hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero nosotros no le dábamos mucha importancia, pues nada, pues ¿quién va a querer ir a pasar clases en línea? Decimos, ¿no? ¿Quién va a desarrollar clases en línea? No, todo es presencial. Tenemos que estar ahí en el salón, en la sala, tenemos que estar nosotros luchando y trabajando codo a codo, decía, ¿no? Y nadie lo hubiera pensado, pero el problema de la pandemia nos llevó a un escenario como estos. Nos llevó a un escenario en el que nosotros ahora estamos trabajando en la virtualidad, pero nos tiene que enseñar que llegó para quedarse, no llegó para irse mañana. La tecnología tiene que ser un complemento a la educación superior, desde todo punto de vista y desde toda concepción. La tecnología es fundamentalmente un proceso de desarrollo, ¿sí? Este proceso de desarrollo tiene que ser encarado con absoluta responsabilidad, ¿no? Obviamente las inversiones tecnológicas son altas, pero los beneficios son mucho más altos. Yo estoy convencido que ustedes van a ser unos articuladores de negocios en e-commerce fantabulosos, extraordinariamente buenos. En la época en la que yo estudiaba, nosotros evidentemente conocíamos la computadora, internet, pero como herramienta estática. Ahora eso es algo más dinámico. Los mercados son globalizados. Yo estoy seguro que si les hago la pregunta a alguno de ustedes, me puede dar una cátedra absoluta de e-commerce, de business to business, de business to consumer. O sea, es muy interesante lo que ha venido desarrollándose. Y la tecnología ha venido a transformar, ¿sí? Ha venido a transformar. Los paradigmas anteriores han sido cambiados, han sido modificados. Es por eso que estos factores deben ser analizados, ¿no? Obviamente los factores éticos son muy importantes, que tienen que ser vistos desde el punto de vista de la ética, ¿no? Desde cómo nosotros nos desenvolvemos en un escenario, ¿no? Aquí vamos a entrar, por ejemplo, a lo que es el espionaje industrial, ¿no? Tenemos que entrar a ese tipo de elementos, tenemos que tener ética en nuestra labor. Aquí tenemos muchos casos que podemos analizarlos, sin embargo, no hay mucho que hablar respecto a los factores éticos, pero hay que analizarlos. La ética es fundamental dentro de nuestro trabajo día tras día y es fundamental que nosotros lo vayamos desarrollando. Es por eso, estimados colegas, estimados amigos, que cuando hacemos un análisis del entorno general, tenemos que verlo desde el punto de vista de su naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la complejidad que tienen, por ejemplo, los factores económicos?
¿Cuál es su grado de volatilidad? Cuando hablamos de su grado de volatilidad, por ejemplo, podemos hablar de la famosa burbuja del Internet, ¿no? O sea, nadie pensaba que los negocios sin chimeneas eran tan volátiles, ¿no? Y ahí hay un caso muy interesante, el tema del caso de la burbuja del Internet, que ustedes lo deben conocer absolutamente, pero tenemos que analizar desde ese punto de vista cuál es el grado de volatilidad que tienen, ¿no? La incertidumbre que proponen estos factores, ¿no? Por ejemplo, la diversidad, si hay una naturaleza hostil referente al escenario que estamos planteando. Es por eso que los factores que estamos analizando tienen que ser desarrollados de manera cabal y concreta, ¿no? Es por eso que aquí tenemos el trabajo práctico que nos sigue, no sé cuál es, que ustedes van a hacer el análisis de los factores desde el punto de vista general de nuestra universidad, ¿no? ¿Cuáles son los factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, éticos que están íntimamente involucrados, que están íntimamente desarrollados dentro de nuestro entorno? ¿Desde qué naturaleza? Desde la complejidad, la volatilidad, la incertidumbre, la diversidad, la hostilidad, ¿no?, que se tiene. Nosotros tenemos que analizar estos factores. Es importante que analicemos y que vayamos ya trabajando, porque de nada sirve que yo les cuente los casos, de nada sirve que yo les cuente los factores si ustedes no los analizan. Tenemos que analizar, para eso es el criterio. Este es un criterio de análisis que lo tenemos que trabajar y lo vamos a hacer. Y no sé si tenemos quórum, creo que no hay quórum. Pues no, apenas somos 5, 10 creo que somos. No tenemos quórum, estimados colegas, pero lo vamos a hacer en forma personal, del trabajo práctico, para que hagan el análisis de los factores, ¿no? De los factores generales. Es nuestra primera precisión. Cuando ustedes hagan y realicen su proyecto de grado, cuando ustedes estén trabajando, tienen que tener claro estos factores. El análisis es vital para nosotros. Tenemos que hacer un análisis día a día, tenemos que hacer un análisis grado por grado que nos permita a nosotros tener una idea de dónde estamos parados, ¿no? Las unidades estratégicas de negocios, compañeros, son desarrolladas en forma dinámica, nunca en forma estática. Entonces, que nos mantengamos en los mercados no es como antes, no es como en la época de la revolución industrial. Ahora es un factor mucho más dinámico que nos permite establecer estos caminos, ¿no? Establecer estos criterios que nos van a llevar a un análisis del escenario. Ahorita a nivel macro, por eso estamos a nivel general. Posteriormente vamos a ver a nivel micro, ya vamos a ver mucho más específico a la unidad estratégica del negocio, que ustedes sí o sí tienen que hacerlo. O sea, tienen que hacer un análisis muy crítico referente a lo que estamos haciendo. Primero macro, el trabajo que tenemos ahorita es analizar todos esos factores en forma macro y posteriormente hacerlo en forma micro, ¿no? Bien, en este punto, no sé si tienen alguna pregunta antes que pasemos. Guara, tal vez, ¿tienes alguna pregunta o interrogante? No, ingeniero. Bien, ¿alguien? Gerardo, ¿tienes alguna pregunta? No, ingeniero. Ok. Bien, entonces vamos a seguir trabajando y vamos a entrar a lo que son ya el entorno, pero esta vez un poco más adentro, ¿no? Mucho más profundo. Vamos a ver el entorno específico. Cuando hablamos del entorno específico, estamos hablando de un análisis más estructural, ¿no? Y obviamente no podemos dejar de lado algo que lo estamos poniendo en construido, que es la responsabilidad social, que luego lo vamos a ver, pero hoy vamos a ver el entorno específico, ¿no? Desde un análisis estructural, desde el punto de vista del sector industrial, de la gran clasificación industrial que tenemos. Ustedes saben que tenemos una gran clasificación industrial y posteriormente tenemos una clasificación individual, dependiendo del segmento o área a la cual nos pertenecemos. En Bolivia la clasificación es la CIUU, ¿no? Que viene de una encuesta manufacturera que ustedes lo pueden tener al alcance desde sus casas, entrando a la página de lo que es el Instituto Nacional de Estadística. Ahí van a poder observar la gran clasificación industrial y van a poder ver cómo en Bolivia se está generando o se están dividiendo, ¿no? A partir de la encuesta manufacturera, que casualmente va a cambiar, porque la encuesta manufacturera se va a realizar a la par del censo en el año 2000, en este año creo que es el año 2022.
¿no? Entonces, aquí también tenemos que analizar ya desde el punto de vista de la unidad estratégica de negocio, ya desde básicamente la empresa particular que estamos analizando, y tenemos que ver mínimamente las fuerzas competitivas. Aquí vamos a agarrar a nuestro amigo Michael Porter. Michael Porter nos da una herramienta fundamental y nos dice que tenemos que hacer una de las fuerzas competitivas. Él le llama las 5 fuerzas competitivas de Porter. Lo han debido escuchar anteriormente y me imagino que lo van a volver a escuchar en la estrategia empresarial porque es fundamental que ustedes hagan el análisis de estos factores. Aquí, evidentemente, nosotros vemos, ¿no? La amenaza de nuevos competidores, la rivalidad entre competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores. Aquí es cuando nosotros hacemos un análisis mucho más dinámico, ¿no? Pero ya desde el punto de vista mucho más específico. Por eso ya estamos hablando de un entorno más específico. Estamos hablando de lo que nos habla Porter, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el poder de negociación con nuestros proveedores, por ejemplo? Yo les hablaba anteriormente y les decía, hace unas clases, les decía, a ver, compañero, ¿cuál es la materia prima de la cerveza? Todos me decían, la cebada, ingeniero. Bueno, de acuerdo. ¿Qué pasa si tenemos un problema con los proveedores de cebada? ¿Qué hacemos? Utilizamos, por ejemplo, otro tipo de proveedores, ¿no? ¿Hasta qué grado tenemos esa capacidad de negociar con los proveedores? ¿Cuáles serán, pues, estos proveedores que tenemos? ¿O nos estaremos concentrando únicamente a un solo tipo de proveedores? ¿No? Entonces, cuando analizamos la unidad estratégica de negocio, la empresa en su conjunto, la industria que estamos analizando, tenemos que conocer, pues, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis posibles proveedores, cuál es su capacidad de mis proveedores. Es importante cuando estemos hablando de capacidades de los proveedores, ¿no? Porque no todos los proveedores tienen la misma capacidad. Es importante que ustedes puedan establecer y estructurar que los proveedores necesitan ser conocidos adecuadamente. Yo sé cómo se comporta un proveedor a partir de la naturaleza misma de este proveedor, ¿sí? O sea, voy a saber qué tipo de proveedor es bueno, es malo, me cumple, no me cumple, cuáles son los volúmenes, por qué es mi proveedor, tal vez tenga algo que ver con el precio, es competitivo, no es competitivo. También tenemos un grado de proveedor mucho más abajo, donde ya analizamos que es un proveedor que tiene muchas más diferenciaciones, por ejemplo, el precio es muy alto, referente al primer proveedor, pero este sí me cumple con los volúmenes que yo necesito. Entonces tenemos que hacer un análisis de proveedores, ¿sí? Aquí viene el concepto muy importante. ¿Cuál es el poder de negociación con los proveedores? ¿Qué poder de negociación tendremos con los proveedores, no? Yo, por ejemplo, me encuentro en un escenario virtual y hace un tiempo atrás, unos días atrás, ustedes han debido notar, han debido escuchar que una de las empresas de telecomunicaciones en Bolivia, de repente la más grande, ha sufrido una falla catastrófica que ha dejado sin acceso a los usuarios por un lapso de 3 horas. Ustedes dirán, pero ingeniero, eso no es nada, eso no pasa nada. Jóvenes, es vital que ustedes entiendan que una falla catastrófica como eso en tecnologías de información es fundamentalmente crítico. Negocios se han perdido a causa de una falla de internet como esta. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es el plan A, el plan B, el plan C. Por ejemplo, me falla mi proveedor, ¿qué hago? Tengo que buscar la alternativa de otro proveedor en ese mismo instante para poder yo seguir vigente en el mercado, ¿no? Entonces, es fundamental que ustedes vean los proveedores desde todo punto de vista y los puedan analizar. ¿Cuál es el poder de negociación que tienen con los proveedores? Desde el punto de vista industrial es mucho más sencillo, ¿no? Porque nosotros ya lo analizamos desde el punto de vista de los proveedores de materia prima, los proveedores de insumos, los proveedores de maquinaria y equipo, los proveedores de tecnología, ¿no? O sea, vemos qué tan dinámicos son y qué tanto poder tenemos con ellos. Yo tengo un caso muy interesante, boliviano, respecto a los proveedores. Hace un tiempo atrás existía una empresa boliviana llamada Clorobol. Clorobol era una empresa de origen paseño, se encontraba en el Alto, y ellos simplemente utilizaban, fabricaban o producían lo que es el hipoclorito de sodio, la lavandina, ¿no? Empresas industriales como en ese entonces la Bascal lo utilizaba mucho. Y como ellos eran proveedores, eran los únicos proveedores
de este producto, ellos básicamente pues vendían como querían, vendían en los tamaños que querían o los que sean más útiles, ¿no? Ellos vendían en turriles y los vendían en la puerta de su planta, decían, ¿quieres comprar? Damos cloro. ¿Quién es nuestro proveedor? Ah, nuestro proveedor es Clorobol. Ah, muy bien. ¿Cómo nos venden? Nos venden en turriles para tener que esta su planta, tener plantas que volver. Ah, sí, ah, qué bueno, qué bien. Ok, llámenlo al señor. Lo llamaron al ejecutivo, yo lo conozco, al ejecutivo de Clorobol. Le hicieron sentar, le dije, ¿cómo estamos? Los días siéntese, por favor. Necesitamos que usted nos entregue cloro en esta composición, ¿sí? En esta composición, en estos volúmenes y en estas cantidades. Pero es que nosotros, no, no, si quiere seguir con nosotros, nos va a entregar con esta composición, nos va a entregar en este envase y en estos volúmenes y en este periodo de tiempo. En ese entonces, Enbol era un gran consumidor de la empresa Clorobol. O sea, tenía un alto poder de negociación. Entonces ahí el poder que tuvo Clorobol se cayó. Dijo, si no me cumples, pues me busco otro que me cumpla, le dijo en ese entonces Enbol. Entonces, ya preocupado porque ya llamale al de Santa Cruz, llamale al de Cochabamba, le decía, ¿no? Preocupado por esta situación, estimados colegas, ¿qué fue que hizo? Pero bueno, tuvo que adecuarse a lo que exigía la empresa Enbol en ese momento. O sea, Enbol tenía un alto poder de negociación. Las empresas industriales tienen que saber medir su poder de negociación. Es importante saber qué poder de negociación tienen ustedes, ¿no? ¿Cuál es el poder de negociación que tienen las empresas? Entonces es importante saber cuál es nuestro poder de negociación. Imagínense que en Bol no habría sido esta empresa, no habría sido una empresa mucho más chiquita, ¿no? Por ejemplo, la Cascada, que también es consumidor de cloro, pero no en tanta cantidad como en Bol. Y pues se habría dado los mismos requisitos. Tal vez Cloro Bol en ese momento no habría aceptado y le habría hecho una contraoferta, ¿no? Un intercambio ahí en ese entonces de poder, ¿no? Es importante, estimados colegas, que nosotros establezcamos, es importante que nosotros analicemos, es importante que nosotros identifiquemos cuál es nuestro poder de negociación con los proveedores, ¿no? Aquí es donde ustedes tienen que hacer un análisis mucho más estructural, es mucho más de saber en qué condiciones están nuestros proveedores, cuál es el poder que nosotros tenemos hacia ellos. Hay muchas empresas que no tienen poder de negociación con los proveedores, les comentaré, no tienen ningún poder de negociación. Entonces, estas empresas se encuentran a la deriva en cuanto a lo que es la estrategia competitiva. Aquí entramos a un escenario organizacional mucho más complejo. Aquí vemos algo que se conoce como estrategia competitiva. Y por eso les decía que nuevamente me imagino que van a volver a analizar ese tema en la siguiente materia, que es estrategia empresarial, ¿no? Es fundamental que ustedes analicen desde esa perspectiva y con esa visión y con esa mentalidad mucho más dinámico, ¿no? Tenemos que ver cuál es nuestro poder de negociación. Ahora, aquí entramos a lo que es el poder de negociación de los clientes. Esto es fundamental. ¿Qué tanto poder tenemos nosotros para negociar con nuestros clientes? Yo quisiera que aquí me respondan, porque esto es muy importante. Yo quiero que aquí me respondan. A ver, vamos a hacer unos interrogantes a mis amigos carnavaleros. A ver, Valeria Pérez, ¿es verdad? Valeria, ¿estás ahí? Valeria, ¿estás ahí? Creo que no está Valeria. Sonia Gisela, ¿estás ahí, Sonia?
Inge, Aquí está. Te voy a hacer una pregunta, por favor. Mucha atención. ¿Cuál es el poder de negociación que tiene la Cervecería Boliviana Nacional con sus clientes? Inge sería brindar un producto. No, te estoy preguntando cuál es el poder de negociación que tiene la Cervecería Boliviana Nacional con sus clientes. ¿Es alto, es bajo, es medio, no tiene poder? ¿Qué crees tú? Inge, yo creo que tiene un alto poder de negociación porque, o sea, siempre que eh, al vender o su producto ellos ofrecen también marketing, todo ello. O sea, sabe cómo convencer a sus consumidores. Ok, gracias, Sonia. ¿Alguien más? Jonathan, ¿estás ahí? La misma pregunta. ¿Cuál tú consideras que es el poder de negociación de la cervecería? ¿Alto, bajo, medio, no existe? Yo digo que alto ingeniero porque tengo entendido que ellos tratan de poner su marca sí o sí en las empresas, entonces, digo, perdón, en las tiendas, aunque sean las tiendas de barrio también, y para evitar la competencia, digamos, como que ofrecen promociones mm, bueno, se podría decir que trató de monopolizar el mercado. ¿De acuerdo? Gracias, Jonathan. Evidentemente es alto, pues colegas. Nos imponen precios. Cualquier empresa que te impone un precio tiene alto poder de negociación contigo. Cualquier empresa que te está imponiendo un valor tiene alto poder de negociación contigo. Así de fácil. O sea, la cervecería nos vende cada lata, creo que 10 bolivianos. Han sacado sus paseñitas, que creo que es medio vasito a cinco bolivianos. La botella que es de 760 creo que está a 15 bolivianos. Nos está imponiendo un precio. Lo mismo intentan hacer otras empresas, como por ejemplo Envol. Envol con su producto Coca-Cola nos intenta imponer los precios. Tiene alto poder de negociación, pero Envol no tiene tanto como la cervecería. ¿Por qué? Cuando retrocedes, y así lo ha hecho Envol muchas veces, has retrocedido, su poder de negociación se ha visto de alguna manera perjudicado, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo atrás querían vender una botella de 2 litros a 7.50. La gente no la ha aceptado. Entonces ha tenido que retroceder y lo ha vuelto a vender a 7 bolivianos, ¿no? El poder de negociación con los clientes, compañeros, es fundamental que analicemos cuál es nuestro grado de negociación que tenemos. Es vital, es fundamental, es criterioso que cuando estemos haciendo un análisis como el que estamos haciendo, tengamos que saber cómo estamos con los clientes, qué poder de negociación tenemos, cuál es el criterio que estamos aplicando, cómo nosotros realizamos este análisis, ¿no? Entonces, es así como nosotros tenemos que ir analizándolo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el poder de negociación que tiene, por ejemplo, a ver, ya no hablaremos de bebidas, hablaremos de alimentos. ¿Cuál es el poder de negociación que tienen las empresas panificadoras? Hablaremos de los hornos de panificación hacia nosotros. ¿Cuál es el poder de negociación que tienen ellos con nosotros? ¿Quiénes le compran el pan de batalla? Nosotros. Todos los días, ¿quién toma su tecito con marraqueta? Levanta la mano primero, ¿no? ¿Quiénes toman su cafecito a media tarde con sus sarditas, ¿no? Entonces, todos consumen pan. Entonces, ¿cuál es el poder de negociación que tienen ellos? Yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando yo era joven, me mandaban con una monedita de un boliviano y me podía comprar 5 panes. Hoy en día me mandan con la misma monedita de un boliviano y puedo comprar apenas 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es su grado de negociación que ellos tienen? ¿No? Y siempre están con el tema de vamos a subir, entonces el gobierno tiene que empezar a poner estrategias, que les vamos a congelar el precio de la harina, que los insumos, que aquí, que allá. ¿Para qué?
para que exista, para que no haya una inestabilidad económica y lamentablemente suframos un proceso inflacionario que nos lleve a la crisis, ¿no? Lo mismo pasa con el transporte, ¿no? ¿Qué tanto poder de negociación tienen ustedes con el transporte público? Es la pregunta, ¿no? Tenemos nomás cierto poder de negociación. ¿Dónde vives, Gerardo? Noruro, Ya, ¿en Oruro? ¿Cómo está el carnaval, Gerardo? Luego nos platicas. Este, a ver, Gerardo, tú, desde donde vivas hasta Intel, ¿cuánto te lleva un taxi? sería del centro de la ciudad, sería por unos 20, 15. Ya, vamos a suponer que tengo 10 pesos. ¿Lo logras? ¿Lo logras, Gerardo? Puede ser, ingeniero. Puede ser. Eso de puede ser implica que tienes poder de negociación. Este poder de negociación que tenemos, compañeros, con cierto tipo de actividades, involucra en qué condiciones estamos nosotros parados, ¿no? Tenemos que saber desde el punto de vista empresarial cuál es el poder de negociación que tenemos, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a iniciar ese trabajo? ¿Cómo vamos a iniciar ese análisis, ¿no? ¿Cómo nosotros nos vamos a desarrollar y vamos a desenvolvernos en la industria? Es lo que nos interesa saber, ¿no? Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, si yo quisiera realizar un vuelo de La Paz a Santa Cruz, prácticamente no tengo poder de negociación, me imponen el precio. ¿Quiere volar, señor? Bueno, usted va a pagar tanto. Pero, no, ¿quiere o no quiere? Quiero, entonces pague, así nomás. Ahí no tengo poder de negociación. Pero Gerardo tiene cierto poder de negociación. Gerardo quiere ir de su casa hasta Entel y le decimos, a ver, Gerardo, tienes 10 pesos, ¿lo logras? Gerardo dice, pues sí, voy a hablar con los transportistas, tal vez encuentre a alguien que me lleve. Tiene cierto poder de negociación. Pero si yo quisiera ir de La Paz a Santa Cruz y necesitaría llegar ahorita, rápidamente, no tengo ningún poder de negociación. Ellos me imponen el precio todavía. Me dicen, bueno, el precio es tanto y usted tiene que pagar esto y punto. ¿Quiere o no quiere? No quiero, no compra. Váyase nomás en bus, váyase nomás en camión, en lo que quiera, pero con nosotros o es eso o es nada. Eso es no tener nulo poder de negociación. Pero en cambio, si nosotros podemos negociar, podemos inferir en algo, tenemos cierto poder de negociación. Y analizar el grado, ¿a qué grado ustedes tienen ese poder de negociación? Es lo que es fundamental y es importante cuando realizamos este análisis, ¿no? Es como cuando yo alguna vez les pregunto a mis estudiantes de otra universidad, les digo, ¿qué tanto poder de negociación tienen con sus papás? ¿No? A ver, Jessica, ¿estás ahí, Jessica? Firme, ingeniero. Jessica, ¿has ido a festejar en carnaval? No. Vamos a suponer que sí tienes una fiesta aquí en Tentación, ¿ya? Este domingo. Se van a reunir todos para Tentación. Tú tienes que ir a pedir permiso a tu mamá o a tu papá, quien sea que te dé el permiso. La pregunta es, ¿qué tanto poder de negociación tienes con ellos? ¿Conseguirás el permiso? Sí, yo creo que si soy lo suficientemente convincente, podría lograr el permiso. Muy bien, gracias, Jessica. Es eso, compañeros, el poder de negociación con los clientes, ¿qué tan convincentes somos? Es así de sencillo. Es por eso que las estrategias de mercado, las estrategias corporativas son muy interesantes. Coca-Cola, en realidad no en Ball, de Coca-Cola Company, es la que maneja todo el escenario de mercadotecnia en el mundo de la Coca-Cola. Ellos tienen un logo muy interesante. Coca-Cola es para quiénes? ¿Alguien me puede decir? Ustedes ya llevan mercadotecnia, veo aquí su malla curricular y les hago la interrogante, ¿no? Les digo, Coca-Cola, ¿cómo se promociona? ¿Cuál es el eslogan que trabaja Coca-Cola? Mauricio, ¿estás ahí? Ingeniero. Mauricio, ¿cómo trabaja Coca-Cola? ¿Tú sabes? ¿Cuál es su estrategia corporativa de Coca-Cola?
Bueno, creo que a lo, bueno, alguna vez he escuchado es que Coca-Cola se maneja como algo esencial en las reuniones familiares, ingeniero. Muy bien, Mauricio. Excelente apreciación. Es eso, compañeros. Coca-Cola tiene dentro de su estrategia corporativa el meterles a ustedes a la cabeza que para compartir en familia, así lo que decía Mauricio. Por eso toda su estrategia corporativa está diseñada a eso. Entonces, cuando ustedes van y realizan alguna actividad en familia, en su mente está que no puede faltar la Coca-Cola. Y es por eso que la Coca-Cola ejerce cierto poder de negociación con nosotros, porque se ha vuelto un bien indispensable para ciertas actividades. Realmente los almuerzos familiares, especialmente las cenas de fin de año, ¿no? Pues Coca-Cola trata de meterse este tipo de eslogan, no eslogan, este tipo de estrategia a tu mente, para que ellos puedan tener cierto poder de negociación con sus clientes. Muy interesante lo que hace Coca-Cola, ¿no? Ahí podemos ver también lo que hace Pepsi. Pepsi no es para compartir en familia. Pepsi es un poco más complejo. Pepsi es, por ejemplo, ellos siempre se promocionan para gente joven, así se promociona. O sea, Coca-Cola ya que se quede con su familia. Pepsi, nosotros somos para gente joven. Es por eso que uno de los principales impulsores de actividades como el Super Bowl, por ejemplo, en Estados Unidos, es Pepsi porque es para gente joven, para gente joven. Entonces, Pepsi se ha venido promoviendo desde muchos años atrás así. O sea, si ustedes analizan la estructura corporativa de lo que ha sido Pepsi y lo que ha sido Coca-Cola, no estoy hablando de las marcas, estoy hablando de las empresas. Pepsi Company, así Pepsi Company, y de Coca-Cola Atlanta. Son empresas que están trabajando muy duro en lo que es la estrategia corporativa y nos lleva a entender que tienen cierto grado de negociación. Es por eso que siempre cuando vean los eslogans, las cuñas, por ejemplo, ustedes veían hace mucho tiempo atrás que las mejores propagandas eran, las más épicas eran de Pepsi, ¿no? A mí me gustaban mucho. A mí cuando era la época del Mundial me gustaba ver jugar, por ejemplo, a estrellas, ¿no? Cristiano, a lo que era Messi, a lo que era Figo, o sea, a empresas de élite, ¿no? A personas, a jugadores de élite, haciendo un comercial épico en Pepsi. ¿Quién no lo ha visto? ¿No? O, por ejemplo, cuando Pepsi utilizaba como abanderado de su manejo institucional, lo utilizaba, por ejemplo, a Michael Jackson, lo utilizaba, ¿no? Porque era destinado a gente joven. También ha utilizado a personajes como Britney Spears, ha utilizado como a personas como los Backstreet Boys. O sea, siempre Pepsi se ha identificado con la gente joven, ¿no? Con la gente joven, la gente de ahora. En cambio, Coca-Cola siempre ha buscado ser para gente, para compartir en familia, ¿no? Siempre ha buscado ese nexo con la familia. Siempre que vean ustedes sus propagandas y su estrategia corporativa, está influida desde esa perspectiva para que tenga cierto poder de negociación con ellos, ¿no? O sea, yo me imagino que cuando van a visitar a alguna persona, nadie le dice, no quieres una Pepsi, ¿no? Regularmente le dicen, no quieres una Coca-Colita, ¿no? O sea, ha empezado a tener, ha empezado a tener, ha empezado a tener cierto grado de sofisticación para que ellos tengan ese elemento, ¿no? Fundamental. No sé si tienen alguna pregunta, me informan que nos queda apenas 5 minutos para que termine la sesión. ¿Alguna pregunta? Estamos trabajando el entorno organizacional desde una estructura ya más específica. Estamos entrando a lo que es las fuerzas competitivas. Aquí vamos a ver lo que es el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes. Y pues estamos entrando a un escenario mucho más complejo, ¿no? Vamos a seguir avanzando. En la siguiente clase ya nos vamos a mirar estas tres. Amenaza a nuevos competidores, rivalidad entre clientes, amenaza a nuevos productos sustitutos. Eso es lo que vamos a analizar. Pero quiero saber si tienen alguna pregunta previo que culminemos la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta o interrogante que tengan, estimados colegas? Bueno, nuevamente me disculpo por el retraso. No ha sido
disculpa. Estaba en una sesión que me han convocado para revisar un perfil de proyecto de grado. Se extendió mucho el debate y por eso nos quedamos hasta media hora más. Sin embargo, les agradezco a todos por haber asistido a esta sesión. Jonathan Pinto, ¿alguna pregunta, Jonathan? No, Inge, todo claro. Oh, claro. Gerardo, ¿alguna pregunta, Gerardo Bryan? No, ingeniero. Yo te tengo preguntas, Gerardo. ¿Y cómo está el carnaval? Contanos, mano. No, traíamos pues. Ya está bien, no. Vale, pues, pues la siguiente, no te olvides, me invitas al carnaval, ¿no? Por favor. Está bien, Inge. A ver, Jessica Colque, ¿alguna pregunta que tengas? No, ningún ingeniero. Listo, colegas. No hay tiempo para más. No se olviden, la tarea va a estar posteada, me imagino, en estos días, entre hoy y mañana, para que ustedes puedan hacer lo que hemos convenido. ¿Qué hemos convenido? Como recapitulación, van a hacer un primer avance, van a hacer un análisis organizacional. El primero, de manera general, considerando todos estos factores económico, político, social, tecnológico, ético, desde el punto de vista de la complejidad, volatilidad, incertidumbre, diversidad, hostilidad de nuestra universidad. Sí, un análisis particularmente suyo van a hacer, ¿no? No necesitan tomar todos estos puntos, quiero aclarar, pero sin embargo los más importantes que ustedes vean convenientes. Pero sí tenemos que analizar en base a estos 5 elementos, 5 factores, económicos, políticos, sociales, tecnológicos y éticos, desde su concepción. Estamos haciendo un análisis, ¿sí? Cuando es un análisis crítico y sistemático, no se olviden. Es crítico porque nosotros tenemos que hacer una crítica y es sistemático porque es secuencial. ¿No? Si no hay preguntas e interrogantes, estimados colegas, nos vamos a ver la siguiente sesión. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.